Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a ver la parte de ángulos y trigonometría, principalmente la trigonometría relacionada con triángulos, para poder complementar nuestro tema de vectores y poder avanzar en ese aspecto. Primero, pues vamos a definir qué es un ángulo, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua Española, nosotros tenemos que la definición de ángulo está dada por porción indefinida del plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en términos gráficos, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que una línea, no, o perdón, un ángulo es aquel espacio que está limitado entre dos líneas o entre dos planos. En este caso, nosotros vamos a hablar específicamente de dos líneas. Entonces, estas dos líneas deben partir desde el mismo punto, al cual le vamos a conocer como vértice, ¿ok? Y justamente la abertura que existe entre estas dos líneas, a esto lo vamos a conocer como ángulo, ¿ok? Un ángulo puede estar medido en grados o puede estar medido en radianes. Radianes, ok. Normalmente los grados son implementados o son empleados cuando resolvemos problemas con aplicación física, ¿no? Y los radianes son empleados principalmente cuando tenemos más cuestiones teóricas. De hecho, pues si los datos nos los dan en ángulos o en radianes, perdón, en grados o en radianes, no hay tanto problema, ya que nosotros podemos encontrar una relación de conversión que nos lleva de los grados a los radianes o de los radianes a los grados. Y esta es la siguiente, que 180 grados es equivalente a pi radianes. Y con esta equivalencia nosotros podemos hacer la transformación de grados a radianes o de radianes a grados. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es un ángulo. Ya sabemos cómo se miden en grados o en radianes. Para poder medirlos, por ejemplo en grados, nosotros utilizamos un transportador, que es un elemento que viene graduado con grados, ¿no? Normalmente llega hasta los 180 grados, que es medio círculo, y de ahí nosotros podemos medir la abertura de una línea con respecto a otra. Y les digo, los radianes son más teóricos. Realmente la medida del radian viene de la longitud del arco que existe entre estas dos líneas. O sea, si nosotros dibujáramos un círculo de radio 1 y que el centro de ese círculo fuera nuestro origen o nuestro vértice de la línea que nosotros queremos medir, entonces nosotros diríamos que el radian es la distancia de la curva, porque al final es una curva que va desde un punto, desde los 0 grados hasta otro punto en donde esa longitud va a ser igual al radio que nosotros fijamos. Si el radio lo fijamos como 1, entonces la longitud de ese arco, si lo fijamos de 1 centímetro, por ejemplo, ese arco va a medir 1 centímetro. ¿Cómo podemos medir un arco? Bueno, lo podemos medir como lo hicimos en la práctica, agarrando un pedazo de hilo, de estambre, haciendo que este hilo o estambre se ajuste a la curvatura, ¿no?, de este
pues curva, vaya la redundancia, ¿no? Y al final estirando el hilo o el estambre que nosotros utilizamos y midiéndolo de forma, o más bien con una regla, y ahí nos va a dar la longitud de ese arco. Entonces los radianes están definidos así, como la longitud de arco que está dada por un círculo que tiene como radio 1 y que esta longitud de arco va a medir lo mismo que el radio. ¿Cuántas veces caben estas longitudes en un círculo? Pues muy simple, caben 2 veces pi, ¿ok? Bueno, entonces esa es la definición de un ángulo. Pero, ¿y esto qué tiene que ver, no? A final de cuentas, con los triángulos. ¿Qué tiene que ver con los triángulos? Bueno, si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo, ¿qué quiere decir esto? Un triángulo en donde uno de sus ángulos son 90 grados, o sea, es un ángulo recto. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿ok? Bueno, entonces este es un triángulo rectángulo. Ahora, aquí el punto es que este triángulo rectángulo vamos a poder encontrar algunas equivalencias entre sus lados. A este triángulo rectángulo lo vamos a nombrar cada una de sus partes. Primero, la parte inferior la vamos a llamar como cateto adyacente. Cateto adyacente. Muy bien. El lado, podríamos decirle vertical, lo vamos a llamar como cateto opuesto. Cateto opuesto. Y la parte inclinada la vamos a conocer como hipotenusa. Hipotenusa. Ahí está. Entonces vamos a clasificar los 3 lados de nuestro triángulo rectángulo como cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Para esto nosotros vamos a tener que a su vez vamos a tener definido un ángulo al cual le vamos a asignar una letra griega que se llama teta. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver las relaciones que existen entre sus lados y cada una de las funciones trigonométricas que nosotros vamos a utilizar en el caso de la física para poder resolver problemas. Bueno, en primera instancia vamos a encontrar que la relación o el dividir, el encontrar una relación entre el cateto opuesto a esta letra griega que se llama teta. Bueno, voy a escribir cateto opuesto. Bueno, vamos a ponerle cateto opuesto nada más. ¿Ok? Entonces, el cateto opuesto. ¿Y por qué le decimos opuesto? Pues bueno, porque es en el lado contrario en el que se encuentra nuestro ángulo que vamos también a necesitar para estudiar el triángulo, ¿no? Entonces, ¿quién está o qué lado está opuesto al ángulo teta? Pues es justamente este que nombramos cateto opuesto. ¿Y quién está al lado del ángulo teta? Pues nuestro cateto adyacente. Por eso es que nosotros lo conocemos como cateto opuesto, que está del otro lado del ángulo teta, y el cateto adyacente que está a un lado del ángulo teta. Entonces, la relación de dividir el cateto opuesto entre, ¿no?, el cateto adyacente
cateto adyacente va a ser igual ¿a qué? Al seno de teta. O sea, cuando nosotros dividimos al cateto opuesto entre el cateto... perdón, yo ahí estoy cometiendo un error. No es entre el cateto adyacente, perdón. Si definimos el seno, va a ser entre la hipotenusa. Ok, entonces el dividir al cateto opuesto entre la hipotenusa nos va a dar como resultado una función que es el seno de teta. Ok, muy bien. De igual manera, dividir al cateto adyacente entre la hipotenusa me va a dar como resultado el coseno de teta, y para finalizar, dividir al cateto opuesto entre el cateto adyacente va a ser igual a la tangente de teta. Entonces tenemos tres relaciones. El dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa nos da una relación que es el seno de teta. Dividir al cateto adyacente entre la hipotenusa nos da otra función que es el coseno, o una relación que es el coseno de teta. Y por último, dividir al cateto opuesto entre el cateto adyacente nos va a dar como resultado tangente de teta. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos nosotros, ¿no?, que tenemos un triángulo rectángulo de la siguiente manera, ¿no?, en donde nosotros sabemos que cada lado del triángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto, supongamos, miden la misma longitud, vamos a suponer 1 metro, cada uno y uno. Entonces podríamos decir, ¿no?, que, y bueno, aquí nos falta otra relación para poder obtener esta parte, ¿no?, que es el teorema de Pitágoras, que vamos a formularlo de la siguiente manera. Conociendo al cateto opuesto, entonces vamos a decir que la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto, voy a borrar ahorita este triángulo que dibujé antes para definir cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? O sea, que ahora sí, si yo tengo un triángulo de longitudes 1,
y 1 para cada cateto. Entonces yo tendría que para sacar cuánto mide la hipotenusa, entonces tendría 1 al cuadrado, que es lo que mide el cateto opuesto, más 1 al cuadrado, que es lo que mide el cateto adyacente, ¿no? Es igual a la hipotenusa. Pero en este caso la hipotenusa, si nosotros observamos a la hipotenusa, tiene una elevación al cuadrado. Esto quiere decir que para poder sacar realmente el valor de la hipotenusa, nosotros tendríamos que sacar una raíz cuadrada a la suma del cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Esto como resultado nos da que 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 son 2, y que la hipotenusa va a tener una medida de raíz de 2, raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces nosotros tendríamos un triángulo de esa manera. Ahora sí, las relaciones de cada uno, yo hasta este momento todavía no he hablado de cuál es el valor de teta, ¿no? Entonces yo no sé cuánto vale teta, pero lo que sí sé es que la relación de cateto opuesto que mide 1, ¿no? O bueno, el seno va a ser igual, el seno de teta va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que vale 1, sobre la hipotenusa, que vale 2. Entonces el seno de teta va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Si nos vamos por el coseno de teta, de igual manera nosotros vamos a tener que el coseno de teta va a ser el cateto adyacente, que en este caso vale 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Y por último la tangente de teta va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que vale 1, sobre el cateto adyacente, que vale 1, o sea, la tangente de teta va a ser igual a 1. Y esas son las relaciones trigonométricas. ¿Cómo es que se sacan con un triángulo rectángulo? Ahora, ¿esto de qué nos sirve dentro de la física? Regresando a nuestro tema de vectores, pues bueno, dentro de los vectores, si ustedes ya pudieron darse cuenta de algo, es que cuando nosotros dibujamos un vector dentro de un plano cartesiano, ¿no? Plano cartesiano Y, plano cartesiano X, ¿no? Cuando nosotros dibujamos el vector en la clase pasada, dijimos, esto es un vector que va, bueno, aquí no me quedó muy exacto, pero que va desde el origen, desde el 0 de mi plano coordenado, ¿no? Hasta una longitud, que es la magnitud del vector. Entonces yo tengo un vector A, ¿sale? Un vector A. Y nosotros dijimos que un vector A está dada una por su magnitud, ¿no? A, y por una dirección que normalmente decíamos que nosotros la teníamos en grados, en un ángulo. Es el ángulo con el cual se orienta desde el eje X hasta topar con el vector. Entonces, de entrada, pues aquí ya tenemos definición de ángulo, ¿no? O sea, realmente nuestro ángulo teta va a estar aquí, que es desde el eje X nuevamente hasta donde nosotros vamos a encontrar la raya del vector. Ahora, si nosotros observamos este vector, realmente, si le dibujáramos desde la punta del vector hasta proyectarlo en el eje X, ¿qué creen? Hemos formado un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo está compuesto por el vector A, por la línea vertical que llega hasta el eje X y por el propio eje X. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un triángulo. Aplicando
primero, ¿no? Aplicando las reglas trigonométricas, entonces tenemos el ángulo teta, ¿no? Esa va a ser la dirección de nuestro vector. Perfecto. Ya hablamos de relaciones, pero en este caso no vamos a llamarle cateto opuesto ni cateto adyacente. Vamos a llamarle con las componentes que nosotros ya vimos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros dijimos que el vector A tiene componente AX, que es esta longitud, ¿no? Desde el origen hasta la intersección de mi proyección. Diríamos que es la base del triángulo rectángulo que acabamos de dibujar. Y que la componente en Y, que sería AY, es que, pues, la altura de mi triángulo. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos esto, nosotros encontramos una relación, ¿no? Decíamos que el vector componente AX está dado por ¿quién? La longitud de AX por el coseno de teta, ¿no? Pero ¿por qué es el coseno? Si nosotros sacamos las cuentas, ¿no? Aquí el punto es, ¿y cuánto mide esto? Habíamos dicho, ¿cuánto mide eso? Si nosotros nos regresamos a la relación trigonométrica que habíamos propuesto, ¿no? Del triángulo rectángulo, este es cateto opuesto, CO, este es cateto adyacente, esta es la hipotenusa. Entonces decíamos primero que el seno, y este es el ángulo teta, ¿no? Ahí está. Que el seno de teta es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que el coseno de teta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente de teta es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces vamos a ver, si yo quiero determinar cuál es la longitud de esto, pues es muy simple, ¿no? Hago un despeje utilizando esta relación, porque es la que es la que tiene la relación entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa, porque yo conozco la magnitud de este vector, yo sé cuánto mide este vector, ¿no? Lo que no sé ya es cuánto mide su proyección o su componente en X, pero lo puedo calcular a través de ¿qué? A través de saber cuál es su ¿cómo decirlo? A través de su relación del coseno. O sea, nosotros tendríamos que despejar. Entonces, la hipotenusa es igual, o más bien, vamos a borrar esto. Vamos a volver a escribir, ¿no? Aquí. El coseno de teta es igual, ya en términos de nuestros vectores, es igual a el cateto adyacente, que en este caso es AX, sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? A, ¿no? Que es la magnitud del vector. Si nosotros hacemos el despeje y quisiéramos saber cuánto mide AX, la distancia desde el origen hasta donde intersecta la proyección del vector, entonces tendríamos que multiplicar a A por el coseno de teta. Y vean, ya obtengo la dimensión de de aquí abajo. Y lo mismo vamos a hacer con el seno. El seno de teta, que es, pues bueno, es igual a ¿quién? A el cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que es la magnitud de A. Y entonces, para calcular cuánto mide esta distancia, yo tengo que multiplicar a la magnitud de A por el seno de teta, ¿no? Y entonces quedaría que AY
es igual a A por el seno de teta. Y entonces así es como se dan las relaciones trigonométricas. Ya les mandaré otro video con no la parte teórica, sino más bien la parte de resolución de problemas. Bueno, entonces hasta aquí va a ser la situación de la trigonometría con los ángulos. Muchas gracias.